que el tema de la política y el fútbol no podía, digamos, evadirse en esta consideración sobre los eventos del fin de semana, ¿no? Fue, digamos que algo tragicómico, ¿no? Sí. Sería la palabra, ¿no? ¿Cómo manejo del timing? Lo que pasa es que fue un cálculo político muy premeditado. Este movimiento probablemente no lo hubiesen hecho en otras condiciones. Es decir, lo que resalta del ambiente en el que se dio este decreto es su sorpresa, ¿no? En un ambiente de euforia y de celebración, el presidente felicita al director técnico de la selección y 2 minutos después hace público el decreto por el cual se deroga la existencia como que es como en esas películas donde la instrucción era cuando vean al presidente con Aguirre, entonces la policía entra, ¿no? Más o menos una cosa pues, así. Me parece que también no es algo que se pueda cuestionar de una manera así de por qué lo hizo así. O sí. Yo pregunto, o sea, ¿dónde está lo malo de eso? En caso de que haya algo malo. O sea, ¿cómo debió haber sido? No, o sea, yo creo que, en fin, fue el momento anímico muy calculado, eso es todo. Me parece que en una condición de celebración, de euforia, hay menos resistencia. Si este anuncio lo hacen, por ejemplo, en el momento más álgido de la crisis de influenza que tuvimos en abril, probablemente la respuesta hubiese sido otra. De tal manera que no se puede negar que la docilidad del resultado que hubo el sábado favoreció sin duda un anuncio de este tipo. Que en sí también tuvo, en general creo que tuvo una gran acogida la decisión de Calderón. Está por verse, porque yo creo que el tratamiento que se le ha dado a este sindicato en relación a otros sindicatos que quizá no tienen más virtudes ni menos defectos que el que está defenestrado ahora, me parece que es lo cuestionable de la decisión. Sindicatos autoritarios, por supuesto, hay muchos en este país, y ¿por qué el presidente no ha hecho lo mismo, por ejemplo, con el Bester Gordillo, con el sindicato de Pemex, claro, u otros que tienen una tradición indudablemente autoritaria, pero que en este momento juegan el papel de aliados del gobierno? O sea, yo lo que pienso en el sentido este es que el ESME no es ni la quintesencia ni el ejemplo de un sindicato autoritario. Al contrario, el ESME tiene una historia quizá un poco perturbada o manchada en los últimos años, pero tiene una historia de un sindicato dentro de que es un ejemplo del sindicalismo único en México, porque es un sindicato único, pero dentro de este sindicalismo único no es un sindicalismo único afecto al sistema, o sea, ha tenido años de posiciones de vanguardia y progresistas, etc. Entonces, yo creo que no es que el sindicato, el ESME, sea uno de los que se mereciera una cosa así. Yo creo que en la lista de merecedores de intervenciones, etcétera, y hay otros como los que mencionaste tú. El problema, y es por eso que muchos tenemos el corazón partido, es que el ESME es un sindicato cuya historia nos simpatiza, cuya historia nos transmite un hecho diferencial en torno a otros mucho más verticales y mucho más deleznables, ¿no? Creo que el ESME es un sindicato rescatable durante muchos años, pero concluiría mi intervención en eso. Es si lo ponemos en la escala de los merecimientos, quizá era de los sindicatos grandes el que menos se lo merecía, si jugamos al tema de los merecimientos, que no sé si sea ese el planteamiento. Pero si el merecimiento no es un tema, entonces ¿cuál es la razón? No, mira, yo tengo la impresión de que también esto se juega de otra... Efectivamente, si uno lo ve así como leyendo entre líneas o el correlato, sí, porque fue ese y no otro. Bueno, en algunos se tenía que empezar.
Y si nos vamos a una lista plurinominal, No, ¿a pues quién es le el más- tocaba? Pues entonces estaba entre los primeros. Bueno, porque Ahora, es el más débil. sí, pero ahora también es una cuestión que no se atacó directamente por el lado del sindicato en el Así sentido es. legal. Se atacó al funcionamiento de la empresa. Claro, así es. Entonces sí, eso es una diferencia. Ahora uno dice, ¿qué afecta una vez que se ataca al funcionamiento de una empresa que no es como la SEP, no es como Pemex, no es como los sindicatos que están ustedes mencionando? Aquí estamos hablando de una empresa, no sé si es paraestatal Sí, o sí, es lo es- mismo que es paraestatal. D5, no sé cómo le llama, paraestatal. Sí, sí. Funciona con otros parámetros de eficiencia y de rentabilidad, etcétera, que no cumplía. Es decir, tiene más de 40 años en liquidación esa empresa. Es decir, no se está metiendo por el lado del sindicato, es con la empresa. El efecto político es en el... Pero de entrada sí sindical. fue, el tema se introdujo con un cuestionamiento que en términos técnicos se llama toma de nota. Pero eso es posterior. No, eso fue antes. Fue en los días anteriores. Pues antes de- Donde se cuestionó la legitimidad de la representación sindical y de ahí se pasó a argumentar lo que tú has dicho, que es una empresa que siempre ha estado en números rojos, que es ineficiente y que línea por línea, comparada con la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa manifiestamente ineficiente y que está, según el argumento del decreto, condenada a recibir subsidios exponencialmente más grandes conforme avance su evolución como empresa. Claro. Bueno, yo pienso, yo no sé cómo ven ustedes, que si se da este intento en un contexto de legitimidad absoluta del sindicato, hubiera sido mucho más Sí. complejo, porque es un sindicato con problemas internos muy fuertes, y no solo estos. Si mi memoria no me falla, problemas internos fuertes en el sindicato de legitimidad a la hora de la democracia interna tienen más de 10 o 12 años, ¿no? Entonces, es aprovechar la coyuntura de una descomposición interna, de un problema de legitimidad absoluta de la elección, y a partir de ahí se usa para intentar hacer este decreto que ataca problemas contables, de subsidios. Creo que el subsidio que se le da a Luz y Fuerza es equiparable, creo que por 1.000 millones más o menos, al presupuesto de Michoacán entero. Sí. Por poner eso Tú algún hablabas ejemplo, ¿no? de No, la es UNAM. que es alarmante. Por ejemplo, es mayor que el de la UNAM cada año. Sí. Es casi el doble del programa de oportunidades. Es decir, Sí, sí. era expresamente ineficiente. Ujú. En ese sentido, esto es lo que mencionaba al principio. La No empresa es ineficiente. Sí, sí, y obviamente no estoy seguro, aquí ustedes me van a aclarar. El hecho de no darles el visto bueno a la toma de nota, no sé cómo se llama este La toma asunto, de nota. es que si se hubiera dado eso, se le da acceso a los recursos económicos y bla, 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 que es lo que hace fuerte el sindicato. No se da eso, no se tiene, digamos, Es que el ESME fue construyendo junto con la compañía. Es por eso que la responsabilidad de cómo está la compañía hoy en día es culpa de la coadministración. Claro. Es decir, la compañía se coadministraba entre la empresa y el sindicato. El sindicato no era una mera representación de los trabajadores que vela por el cumplimiento del contrato colectivo, ¿no? El ESME durante años fue construyendo una coadministración, desde cómo entrar al sindicato. O sea, el sindicato hacía un cogobierno. Entonces esto es importante. Esta mezcla hacía que... Como pasa de facto en muchos los sitios. otros sindicatos, Sí, sí, de o en- manera... en- Para no ir Sí, más no, lejos, en la en SEP el- de Michoacán. Claro, podemos seguir en un momento con este mismo tema en nuestro siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa en este momento.